Estamos de regreso. Perdón, sí, ¿sí estamos bien? Sí. 5 de la tarde, 53 minutos. Avanzamos en el programa el día de hoy. Tenemos un gran invitado. Nos acompaña hoy el periodista Nicolás Masay de CIPER Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto saludarte. Y el gusto es mío estar acá, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Nicolás. Juli, dale. Sí, no, lo que pasa es que nos llamó mucho la atención un nuevo reportaje de CIPER, Periodismo Independiente, en donde habla que la justicia en estos momentos está investigando las denuncias de ejecución y entierro de víctimas de la dictadura en un terreno donde funcionaba la discoteca Luxor y también la parrillada La Cuca, tengo entendido. Exactamente, y que a partir de un desarrollo inmobiliario que se va a hacer en el sector, aparecen testimonios de personas que dicen que aquí hay personas que están enterradas, víctimas de la dictadura, personas desaparecidas en dictadura. Cuéntanos un poco más, Nicolás, por favor. Sí, mira, Eduardo, al calor precisamente de este movimiento de algunos vecinos del sector de Lomas de Macul, que rechazan este proyecto inmobiliario de 9 torres que se va a hacer por ese mismo sector. Al calor de ese movimiento, como te decía, se empezaron a acordar, según lo que relata el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, los vecinos se empezaron a acordar de cuestiones que habían escuchado, visto y presenciado, de cierta manera, en la época de la dictadura cívico-militar, en los alrededores donde se va a ubicar este proyecto. Es precisamente en el terreno de al lado donde el programa de Derechos Humanos lo describe, ¿no? Donde está la discoteca Luxor y el restaurante de parrillada Donde La Cuca. La ministra, la magistrada Paola Plaza, le ha solicitado a la Policía de Investigaciones iniciar diligencias y ya de hecho visitó el terreno en cuestión. ¿En qué punto de la investigación se encuentra? Yo te podría decir, Eduardo, que esto se encuentra en un momento inicial de la investigación, porque recién a fines de junio de este año el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia le hizo llegar estos testimonios a la ministra en visita para causas de derechos humanos, es decir, que ve exclusivamente causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago. La ministra Paola Plaza le hizo llegar estos testimonios y se abrió esta causa inicial donde ya la PDI, por medio de su brigada investigadora de derechos humanos y su brigada de inteligencia, se constituyeron en el lugar para empadronar a los vecinos, buscar declaraciones primero policiales que se van a incluir en un informe que va a recibir la ministra y que ella ya con ese insumo va a decidir cuáles son las declaraciones judiciales que quiere tomar, ¿se entiende? Y también está pidiendo otras diligencias, como por ejemplo a la Fuerza Aérea, que después lo podemos conversar mayormente, para ver si es que los relatos que se le hicieron llegar y los que van a llegar también por medio de la PDI y los que ella va a tomar, coinciden con las descripciones del terreno en esa época. ¿Tú tuviste acceso, aparte de los testimonios de los vecinos, qué es lo que relataban, qué cuentan que sucedía en ese terreno puntualmente durante la dictadura? Nosotros accedimos a parte de lo que aparece y me gustaría, Julia, decir lo que nosotros incluimos en el artículo, ¿no? Que al menos dos vecinos de esa época del lugar lo que dicen, según informó el Programa de Derechos Humanos, es que escucharon ruidos de ametralladoras en ese sector donde se ubica la Luxor, que es la que está saliendo ahí en pantalla. Que esa pirámide, sí, la discoteca que era la pirámide que durante muchos años fue centro de reunión, claro. Y lo mismo La Cuca, que funcionaba, que era un restaurante bastante exitoso. Sí, sí. Y por lo menos otros dos testimonios afirman que vieron en ese minuto a personas, o sea, maquinaria tipo bulldozer tapando con basura cuerpos. ¿Por qué con basura? Porque antes de 1973, como describen estos testimonios, siempre es muy importante señalar que estamos hablando según lo que describen estos testimonios. Sí. Antes de 1973 este lugar funcionó como un pozo, no, como un pozo de árido. Para extraer áridos, ¿se entiende? ¿Ya? Y lo que describen también los vecinos es que en los albores de la dictadura cívico-militar esto empezó a ser un vertedero de basura y que ahí se empezó a acumular basura de residuos sólidos, básicamente. Claro. Y que se utilizó, al menos dos personas afirman haber visto miembros o personas de organismos del Estado en ese momento, llevando cuerpos ahí y luego estas maquinarias tapando los cuerpos. Y claro, básicamente
Eso es lo que relata. Ahora, estas personas no habrían dado este testimonio antes. Sería primera vez que cuentan a este organismo de derechos humanos efectivamente lo que ellos vieron. Claro, estas personas, como les comentaba al principio, Julia, se reunieron al calor de este rechazo en contra del proyecto inmobiliario y empezaron a hablar y conversar sobre este tipo de situaciones, y allí empezaron a... O sea, por primera vez claro, dieron a conocer hubo grupos de vecinos y también de sitios de memoria que se encargaron de recopilar unos 4 o 5 testimonios y los presentaron ante el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y el programa le dijo a la ministra Paola Plaza: tome, aquí está, esto tiene que investigarse. Leía en el reportaje de CIPER, que escribiste en CIPER Chile, que ustedes pueden revisar en ciperchile.cl, que Carlos Reyes, el gerente de la inmobiliaria, dice que las obras se iniciarían el próximo año, los primeros movimientos, entonces ellos no tienen problema en que se generen inspecciones visuales por ahora. Ahora, ¿este proyecto inmobiliario podría detenerse, Claudio, a partir de la investigación de la magistrada Paola Plaza? Sí, la ministra en visita lo que está haciendo es recibió estas declaraciones que son tomadas de forma extrajudicial por ciertos organismos, le llegan a ella, y ella lógicamente pareciera darle que a entender que existe cierta verosimilitud que emanaría de estos relatos, por lo cual van a ser citados a declarar judicialmente para darle una formalidad a estos tipos de relatos y eventualmente disponer las diligencias que estime conducentes en base a ver si puede determinar que esos relatos tienen algún tipo de asidero. No lo quiero presentar de otra manera, pero eventualmente podría ser que ciertas personas, para evitar el desarrollo del proyecto inmobiliario, hubiesen generado unos relatos que no fueran creíbles. Entonces, la ministra debe tener la convicción absoluta que estos relatos son ciertos para los efectos de iniciar un proceso investigativo claro. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se podría debatir es cuando se genera el proyecto inmobiliario de la creación de la misma discoteca. Claro. Ahí ya se puede haber afectado un sitio del suceso eventualmente muy importante. Entonces, tal vez venir hoy en día, entonces es súper importante que tal vez dicen las personas, no fue en ese sector donde está la pirámide, sino que, por ejemplo, en el sector de los estacionamientos, donde nosotros eventualmente podríamos situar antiguamente en esos años donde se pudo ocurrir estos hechos. Entonces, hay que ver una serie de cosas que si por un tema de viabilidad, tanto fáctica como jurídica, se podría iniciar realmente una investigación a fondo. Lo más probable es que si estos testimonios son concordantes y estos testimonios tienen algún tipo de fundamento, se van a despachar las órdenes de investigar correspondientes que podrían paralizar el proyecto constructivo. Claro. Pero hasta el momento tengo entendido, no sé si tú estás, que fue la Policía de Investigaciones, o por lo menos los vecinos dicen que vieron a personas de la Policía de Investigaciones en el lugar. Sí, la Policía de Investigaciones ya se constituyó en el lugar para para empadronar a las personas y tomar estas declaraciones que son, como decía, policiales. Después vienen, yo creo que Claudio sabe... Sí, lo que pasa es que hay unidades especializadas de la PDI que se dedican a este tema, y por eso que esas unidades son las que están trabajando en la toma de declaraciones para reconducir esta información a la ministra, y la ministra posteriormente tomar la decisión definitiva de qué hacer con estas declaraciones y cómo enfrentarlas de una forma investigativa. ¿Podrán darle el curso a algún tipo de investigación? Puede que sí, dependiendo del testimonio. Acá hay una cosa súper concreta. Mira, con esta primera información que recibió la ministra en visita, Paola Plaza, ella solicitó al Servicio Aéreo Fotogramétrico de la Fuerza Aérea, de la FACH, imágenes de ese sector, pero de esa época. O sea, de la época en que estamos hablando. Una muy buena pericia, claro. Claro, y ¿qué comenzamos a empezar a averiguar con eso? A ver, ¿coinciden los relatos con lo que está apareciendo en estas imágenes? O tal vez ese tipo de investigación, Eduardo, se ha ocupado en varias causas de derechos humanos. Y han dado resultados. Sí. Es que estoy pensando que es muy buena la contextualización, porque hoy día, desde el año 97, que en ese lugar existe la Luxor y la Cuca, y además ha pasado muchísima historia en aquellos lugares. Pero cuando ocurren estos hechos que los vecinos relatan, que los testigos relatan, el sitio era completamente distinto. Tú mismo nos decías, era un lugar de extracción de arios, de piedras, de arena, de remoción de tierra. Luego se transformó en una especie de vertedero clandestino o vertedero oficial, no tengo claridad. Y luego el 97, recién la familia de Gladys González, la Cuca, se hace del terreno. Eso es súper importante decirlo, porque probablemente alguien puede pensar que... ¿Habría alguna vinculación? No, claro, que por el pensamiento político de esta señora puede haber una vinculación. No hay... no se está investigando eso. La familia de la empresaria Gladys González llegó en 1997 a ese lugar, se hizo propietaria de uno de los predios y después comenzó a crecer en ese lugar también en cuanto a terrenos.
Lo que se le podría preguntar es si cuando hicieron la discoteca, si es que la discoteca tiene un subterráneo, yo nunca fui a Luxor. No, tampoco. Pero si es que tiene un subterráneo, si es que encontraron algo, si es que, Claro. como Anteriormente, decía... ¿quiénes eran los propietarios del paño? ¿A quién se Mira, lo compra Gladys González? Eso está muy bien descrito en un reportaje que hizo Informe Especial, creo que de TVN. Creo que hace 2 o 3 años, en 2019, donde describen cómo a través de una licitación de la municipalidad, no recuerdo si ya era Ñuñoa o era Macul, de haber sido Macul, Sí, lo más probable. Lo que pasa es que antes era Ñuñoa, en la época que estamos hablando Exactamente, no del existía 70, la comuna claro. de Macul como tal. O sea, Ahí, eso era, claro, como un predio agrícola. Más claro, bien. por medio de esa licitación hecha por el municipio se la adjudicó la sociedad que en ese tiempo se llamaba Parrilladas Macul, pero que hoy en día está a nombre de otras sociedades de la familia de la empresaria Gladys González. Es súper importante el planimétrico que mandó a hacer la ministra, porque con ese planimétrico lo más probable es que se lo exhiba a las personas que van a declarar para los efectos de refrescarle la memoria y eventualmente poder situar ¿Dónde algún vivía punto, usted? ¿Dónde algún escuchó? punto de interés respecto donde eventualmente se podría, porque si las personas lo sitúan arriba de la construcción directamente de la pirámide, donde está, es muy difícil volver a trabajar ahí. Hay otra cosa que es importante y que pasa también en estos casos. En febrero, no sé si recuerdan, aparecieron denuncias en redes sociales sobre un colegio en Sí. la Florida, del Chilean Eagles Estuvimos College. Y esa investigación, donde supuestamente esto era un centro de tortura, esa investigación fue sobreseída definitivamente. O sea, no se pudo comprobar, Se acreditó. ni los testimonios no acreditaron que esto fuera un centro de tortura. Entonces, yo creo que como comunicadores también tenemos que ser bien responsables respecto de las cuestiones que ocurren y cómo se desarrollan las Los investigaciones. seguimientos de, sí. Así como informamos la apertura de la investigación, yo creo que también tenemos que hacer un seguimiento y ver cuáles son los resultados de estas investigaciones. Con esto no quiero decir que... o sea, se estableció efectivamente una verdad judicial en este caso, en el tema del colegio, pero el día de mañana quizás pueden aparecer otros testimonios u otras pruebas que permitan reapertura de investigación. Nicolás, Sí. hoy día fuimos precisamente al sector en donde se emplazaba la discoteca Luxor y la parrillada La Cuca, que es el sector en donde se está pensando construir este desarrollo inmobiliario de 9 torres y en el cual los vecinos aseguran haber visto efectivamente a personal del Estado de aquella época de la dictadura yendo a dejar cuerpos. Hablamos con los vecinos, fuimos hoy día y esto fue lo que sucedió. Acá atrás estaba antiguamente, que se llama el botadero basurero, antiguamente, en esos años 70 y algo estaba. Y de hecho yo me acuerdo que éramos chicos, todos jugábamos, qué sé yo, y cuando fue el golpe, yo me acuerdo, porque mi papá también estaba vivo gracias en esa época, y en la noche ellos como vecinos, varios vecinos vieron que eran camiones que entraban, militares, atrás. Los vecinos atrás sobre todo vieron que se botaba, no basura, y como habían hoyos ahí, se tapaba. Eso fue como la historia trágica, parte de nuestro Chile en esa época. Tú levantas así y salen piedras. Entonces no es un terreno como firme o seguro. Entonces no sé qué tan seguro, estos edificios por ejemplo que está ahí, fue evaluado correctamente y que no, cuando hay un terremoto no nos va a venir con el edificio encima. Porque también es parte del problema. El tema de, digamos, mi mamá, gracias a Dios, está viva, ella, este es un recuerdo que le dejó mi papá con su esfuerzo y trabajo, y ella dice, mira, yo hasta que esté aquí, yo no voy a vender. Y nosotros estamos de acuerdo con ella. Por lo tanto, no vamos a vender, no es nuestra opción hoy día, de hecho ofrecieron, pero no se va a vender. Bueno, uno estaba chica, uno la tenían encerrada, pero mi papá y mi mamá, que ellos salían, porque esto no estaba así, era un basural. Por eso estaba el espacio, el orificio, para que ahí entraran, y mi papá, ellos salían y veían cómo entraban camiones con gente y las tiraban ahí, y después, bueno, con el tiempo taparon todo. Porque si en su momento fue basural, después que el 73 eso se paró, y después con todo lo del 73 que echaron gente ahí dentro, gente muerta, y todo el mundo lo sabe, la gente que ha vivido todos los años aquí, entonces ahí hay gente enterrada. Y la postura de mucha gente es esa, no querer ya más edificio en este lugar, y aparte lo que yo te cuento de los cadáveres, que sí lo hay ahí a una profundidad alta, no es que estén por encimita, están muy abajo. Yo me acuerdo cuando chica íbamos a mirábamos como cabros chicos el tremendo hoyo hacia abajo, entonces ahí hay gente.
Los vecinos del sector, los vecinos antiguos del sector, muchos de ellos con más de 50 años en la zona, con profunda convicción lo señalan. O sea, tienen total claridad de que ahí hay cuerpos de las víctimas de la dictadura. Mario, amerita la investigación de todas maneras, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, es un sitio del suceso ultra complejo porque ahí tiene que haber habido un relleno de toneladas y toneladas de tierra para poder construir todo lo que hay después. Además, por la época estamos hablando hasta alturas de osamenta. O sea, me cuesta creer que alguien haga una denuncia de esas sin que sea cierto. Primera cosa, sería una locura y sería condenable porque lo que más me preocupa de lo que estoy viendo es que esto genera expectativas en muchos familiares de víctimas que están detenidos, desaparecidos. Y es muy doloroso cuando se reabren todas estas cosas. Entonces, cuando se genera esta expectativa, ojalá esté sustentada en testimonios reales. Claro. Y ahora, de ahí a que se pueda encontrar algo, por supuesto la magistrada, como lo decía Claudio, puede terminar una serie de diligencias, puede ordenar peritajes, hay algunos equipos que permiten encontrar, pero hasta ciertas profundidades nomás. Y luego la constructora, si es que no se detiene el proceso, va a tener que ir moviendo tierra con un cuidado único, a menos que terminaran retractándose las personas, pero ya se generó esta expectativa y a mí sobre todo pensar en las víctimas, en los familiares de víctimas que se hacen en ilusiones en estos casos. Pero, ¿sabes qué es lo extraño? Que justo ahora cuando se desarrolla un proyecto inmobiliario, pero que es impactante para la comuna, o sea, 9 torres, lo que genera eso en la comuna es brutal, justo ahora los vecinos hayan sacado estas declaraciones y se hayan preocupado de eso. Cuando generaron el proyecto de la Cuca, nadie habló, cuando hicieron nadie habló, entonces hubiese sido importante que tal vez durante cierto tiempo antes alguien hubiese dicho, oye, ¿sabes qué? Y no necesariamente públicamente, podría haber ocurrido cualquier tribunal o cualquier de estos organismos que están preocupados de estos temas para poderlo hecho. Entonces me parece que es mucha coincidencia que haya ocurrido justo ahora. O sea, yo no quiero ponerle una mala leche, pero me parece un poco como hay que darle la segunda lectura. Estamos hablando de un proyecto de 2.478 departamentos, claro, tiene un impacto grande. Son 9 torres, te vuelves loco una comuna. Pero con la materia de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, yo no creo que en Chile exista gente con la mezquindad como para decir, aquí hemos escuchado, aquí sabemos, y prestar, además, a cara descubierta, decir, aquí puede haber algo, y con la convicción que lo hacen los vecinos. ¿Por qué no lo hiciste un año atrás o 2 años atrás? ¿Pero los testimonios desde cuándo están, Nicolás? O sea, fueron ingresados, los recibió el programa de derechos humanos, de haber sido durante el mes de junio, y prontamente se los presentaron al programa, ¿cómo se llama? La ministra en visita, Paola Plaza. Yo creo que lo que está diciendo Claudio, evidentemente puede ser una hipótesis que maneje o en una serie de hipótesis que maneje a alguien que persiga este tipo de delitos, como lo es la ministra en visita. Ahora, también me gustaría decir, Claudio, que yo creo que para personas que vieron o escucharon este tipo de cosas, no sé si sea fácil hablar también, o hacer los relatos, ¿no? Entonces, yo creo que hay distintas hipótesis, y lo que importa, obviamente, es la investigación que vaya a desarrollar la ministra en visita, Paola Plaza. Te propongo que hagamos un seguimiento al detalle de esta investigación para ir contándole a la gente y que esto no quede simplemente en nada, y todos sepan finalmente cómo evolucionó. Y además, quiero invitar a la gente a que se suscriba, a que se haga parte de la familia de Ciper por el periodismo independiente. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer, Eduardo, a través de www.ciperchile.cl/socios. Desde 3.500 forman parte de la comunidad más Ciper para que con nuestro equipo de trabajo podamos seguir haciendo este tipo de periodismo independiente. Gracias por acompañarnos, Nicolás. Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes. Centro de Investigación Periodística.